Estos días hemos perdido a uno de los grandes de la literatura universal y quizás porque escribía en nuestro idioma la pérdida pues nos ha afectado más directamente. Cuando un personaje de la categoría de Mario Vargas Llosa nos deja, automáticamente lo situamos en un estado en el que es difícil imaginárselo en un mundo real, en el mundo en el que vivimos, y bueno, pues nos cuesta imaginar todo aquello que no fue lo que realmente vimos de él en aquella entrega de los premios Nobel, en alguno de los discursos que dio. Hoy en Hacemos Barrio tenemos una persona que va a hablarnos de Mario Vargas Llosa, que le conoció de cerca, que vivió con él, que viajó con él, que comió con él, que nos puede bajar ese ídolo que ya tenemos en las nubes, pues bajárnoslo a la tierra y darnos a conocer aspectos inéditos de la vida de este genio. Esta persona que nos va a hablar hoy de Mario Vargas Llosa de cerca es Antonio Gil de Carrasco. Buenos días, Antonio. Buenos días, Virgilio, y muchas gracias por contar conmigo para este tema tan bonito y tan entrañable. Él está en Granada, estas son las ventajas de las tecnologías, él está en Granada, en Dúrcal, en su ciudad, y bueno, pues vamos a hablar del Mario Vargas Llosa humano. Me decía a micrófono cerrado antes de entrar en detalles que voy a compartir con vosotros no solo palabras, sino recuerdos. Recuerdos que giran en torno a una figura cuya obra ha marcado con fuerza la literatura universal, pero que para mí ha significado mucho más, una amistad luminosa, un diálogo constante y una admiración que fue creciendo con los años, alimentada por la cercanía y el respeto mutuo. Antonio, es un inmenso placer, además en estas tristes circunstancias que hemos perdido a uno de los grandes, es un inmenso placer tenerte hoy en Hacemos Barrio. Vamos a charlar todo lo que tú quieras, nos vas a desvelar cosas que me has contado a mí, que has vivido con él. Y bueno, pues vamos a ir amenizando esta entrevista con muchas fotografías de las que me has enviado y muchos vídeos. Entonces, bueno, la primera pregunta, que no queda más remedio que hacerte, es ¿cómo conociste a Mario Vargas Llosa? ¿En qué circunstancias y qué impresión te causó? Bueno, fueron unas circunstancias especiales. Yo llevaba 2 años como coordinador general de los institutos Cervantes de Manchester, Leeds y Liverpool. Liverpool al final no salió, pero sí se inauguró Leeds y Manchester. Empecé a hacer programaciones en Leeds y en Manchester llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento que nos cedía en condiciones muy ventajosas un edificio espectacular. En Leeds estábamos dentro de la universidad y empiezan a surgir pues temores de que Manchester se coma Leeds. Entonces John Macklin, que era el jefe del departamento de español y el impulsor de todo este proyecto, me pidió hacer un programa potente en el que trajera a grandes figuras de la literatura latinoamericana, como traje a Guillermo Cabrera Infante, a Jorge Edwards y, cómo no, a Mario Vargas Llosa. Pero cómo yo, que era una persona que había estado como profesor en el Reino Unido y que había ascendido a través de un concurso a director del Instituto Cervantes, ¿cómo podía llegar yo a ese personaje que yo lo veía como, ya entonces, hablo del año 1994, como un fuera de serie? Por medio de una de las embajadas latinoamericanas me enteré de que iba a ir en Londres a una conferencia de Guillermo Cabrera Infante. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Me fui, cogí el tren desde Leeds, 500 kilómetros, y me fui a Londres exclusivamente para tratar de convencer a Mario de que viniera. Al llegar vi que estaba con Patricia y yo sabía que la llave para llegar a Mario era Patricia. Patricia y Mario son dos seres humanos excepcionales. Me senté a su lado y de estas cosas que ocurren, hubo química, les caí bien. Cuando acabaron y se enteraron de que yo había venido exclusivamente para ver a Guillermo Cabrera Infante, quedaron alucinados. ¡Qué amor hacia la literatura! Yo, ¿cómo le iba a decir que había ido por ellos? Total, le dije, hombre, y aprovechando que estoy aquí,
pues a mí me encantaría, voy a invitar a Guillermo, que ya me ha dicho que viene, y me gustaría invitarte a ti, Mario, para potenciar el Instituto Cervantes de Leeds, que tiene ahora mismo, está en fase de crecimiento y tiene un poco de competencia con lo que vamos a abrir en Manchester, que va a ser el centro más grande. Entonces, para mi sorpresa, Mario me dijo, sí, Antonio, cuenta conmigo. Solo 2 meses después lo tenía dando una conferencia en Leeds y lo más gracioso es que me prometió, y esto tiene mucha importancia como vamos a ver más adelante, que asistiría a la inauguración del Instituto Cervantes de Manchester. Yo no daba crédito y realmente quedé impresionado por la naturalidad, la humildad y la personalidad tan grande de estos dos grandes, porque era una pareja excepcional, eran Mario y Patricia. Y así fue como les conocí. Y oye, ¿cómo fue aquella primera conferencia de Mario en Leeds? Bueno, el Instituto Cervantes era pequeñito, no tenía salón de actos, por tanto lo hicimos en el mayor centro auditorio de la Universidad de Leeds. Hubo un lleno absoluto y la conferencia de Mario fue magistral. Todo el hispanismo del norte del Reino Unido e incluso del sur vinieron a verle, además de muchísimo público. Yo creo que hubo más de 600 personas. Y Mario quedó realmente impresionado, mucho más impresionado quedamos nosotros, porque Mario era una persona que cuando hablaba realmente te embelesaba. Al acabar me dijo, mira Antonio, estoy totalmente sorprendido. Yo soy doctor, tengo 2 licenciaturas y tengo un máster, pero siempre digo la que fue mi primera profesión, maestro. Entonces él me decía, yo no entiendo cómo un maestro que ha venido de un pueblo de 1.800 habitantes, se ha metido en este lío, ha sido capaz de crear todas estas sinergias y conseguir el apoyo del hispanismo británico. Cuenta conmigo desde aquí hasta donde tú quieras para siempre. Y ese fue ya el principio, no de una relación director-escritor, sino de una relación de amigos, una amistad que progresaría a lo largo de los años. Después de Leeds, Mario Vargas Llosa también se comprometió a estar presente en la inauguración del Instituto Cervantes en Manchester, ¿no? Efectivamente, nosotros teníamos, era una cosa, el director de entonces era el Marqués de Tamarón. El Marqués de Tamarón era un diplomático y era una persona muy bien organizada. Recuerdo que me dijo, mira Antonio, tienes un auditorio en el Cervantes de Manchester para 300 personas. No quiero que haya ni una sola persona de pie, pero que tampoco haya ni un asiento vacío. Tú imagínate el estrés. Yo no era un mago, es que no sabía cómo iba a conseguir aquello. Pero bueno, yo, como a todo decía que sí, le dije que sí. Y él organiza una mesa redonda, hicimos muchísimas actividades previas a la inauguración y el día de la inauguración organiza una mesa redonda en la que cuenta con una serie de hispanistas británicos como Tom Bulls Marañón, Lamo de Espinosa, Raymond Clark, y la guinda era Mario Vargas Llosa, que me había prometido que venía. Pero mi gozo en un pozo. Llegó Miguel Albero, su otro diplomático, director del gabinete del Marqués de Tamarón, y me dice, Antonio, tengo muy malas noticias. No viene Mario Vargas Llosa y el presidente Aznar, que había prometido que estaría en la inauguración, tampoco. Total, que yo me vine abajo, digo, pues sí. Entonces, con estos hispanistas tan buenos, pero con un lenguaje que no lo entendía ni yo cuando hablaban en español, porque eran de unos arcaísmos, de unos neologismos, gente demasiado oculta, digo, me aburren al personal. Digo, oye, ¿pero por qué no viene Mario? Dice, porque le ha dicho al marqués que tiene una cita ineludible y que no puede hacerlo. Digo, ¿me dejas hacer un intento? Y me dice Miguel Albero, Antonio, si le ha dicho al director que no, ¿cómo te va a decir a ti que sí? Digo, bueno, tú déjame. Marqué el teléfono y salió un contestador automático. Y le dije, Mario, Patricia, echadme una mano. Me habéis prometido que vendríais la inauguración de Manchester. Si no venís, va a ser la inauguración de un Cervantes más aburrido de la historia. Y yo vuelvo a mi escuela seguro, porque van a decir, vaya, vaya lo que ha montado este hombre. Estoy en vuestras manos. Por favor, ayudadme. Ya está. Una hora después, Miguel Albero recibe una llamada de teléfono, cuelga y me dice, oye, ¿tú eres un mago? ¿Esto qué es? Digo, ¿de qué me estás hablando?
que Mario viene. Y yo, ¿cómo que viene? Digo, sí, ha llamado al director y ha dicho que estará presente y que no va a dejar plantado a su amigo Antonio. Con esto quiero decirte, yo no era nadie, yo era un simple maestro de escuela que había llegado a ser director del Cervantes y él era un personaje ya. Y ese apoyo a mí me llegó al corazón. No sería el primero que tuve de él, pero realmente era de una persona exquisita, de una persona generosa, de una persona amiga de su amigo y que valoraba a quien él creía que debía de valorar. No sé por qué, él pensó que yo estaba haciendo muy buen trabajo. Y digo él refiriéndome a los dos, porque Patricia siempre fue mi apoyo, siempre me trató con muchísimo cariño y yo les tengo que estar a los dos tremendamente agradecido. Y así contamos con él. Muy bien. Y bueno, ¿cómo fue ese día en Manchester? ¿Hubo alguna anécdota? Sí, bueno, hay un par de anécdotas muy graciosas. Yo estaba atacado porque eran tantísimas cosas, las 300, y entonces contratamos a una auxiliar de apoyo muy graciosa, una chica muy guapa, que se llamaba Elizabeth McCarthy. La tal Elizabeth McCarthy tenía un español bueno, pero con un acento muy británico. Y ella estaba muy nerviosa porque en su vida había visto un marqués. Y entonces me decía, señor director, a mí me gustaría saber cómo puedo dirigirme al director cuando usted me lo presente. Le puedo decir, encantada de conocerle, señor Marqués del Toblerón. Nos echamos a reír, pero aquello pues relajó mucho el ambiente. Total, que todo esto era 2 horas antes de la inauguración del Instituto Cervantes. El director estaba en el hotel y ya venían para acá. Yo tenía que haber ido a la estación de Manchester a recoger a Mario, pero como tenía tanto jaleo, le dije a mi mujer, María Ángeles, que ha sido siempre mi acompañante y que me ha apoyado, que ella cogiera el coche y fuera. Estamos a 10 minutos de la apertura, o 15, eran las 6:15, cuando recibo una llamada, que no sé por qué cogí yo, y oigo, oiga, soy Mario Vargas Llosa, estoy en la estación de Manchester y no tengo moneda, ¡pi! Y se me cortó. Y dije yo, ay Dios mío, la estación de Manchester es enorme, digo, ya lo hemos perdido, este no lleva dinero, se ha perdido porque Mario es así, se sube en el tren, lo sube Patricia, y como él vino solo, pues aquello fue un auténtico desastre. Yo dije, ya no viene. Se lo dije al marqués, el marqués hierático me miró como si yo tuviera la culpa y aquí empezamos. Cuando hemos empezado, empezamos exactamente a las 6:30. Fue espectacular. 300 asientos, nadie de pie. Yo decía, esto es un milagro de la Virgen de Fátima. El segundo milagro fue que a los 10 minutos de empezar se abren las puertas y aparece como un águila real, Mario con mi mujer. No dice nada. Brr, sí. Yo no sé cómo sabía, bueno, pues claro, cómo no lo iba a saber, si era el único asiento que había libre en la mesa, se sentó y desde luego salvó. El dinamismo, la gracia, la cultura y el saber estar de Mario salvó aquella mesa redonda que fue realmente brillante. Eso sí, no todo pudieron ser alegrías, porque yo decía ahora, yo salgo en televisión, porque vino televisión para grabarnos para el telediario del día siguiente, salgo en televisión y me ven en mi pueblo. ¿Qué era? Al día siguiente dimitió mi querido Felipe González como secretario general y todas las noticias fueron para él y nosotros salimos en prensa, pero en televisión no salimos. Pero bueno, nuestro gozo fue de nuevo, estuvo en un pozo, pero compensado con creces con la presencia de Mario Vargas Llosa y sobre todo con su intervención. Tras vuestros encuentros en Leeds y en Manchester, vuestra relación con Mario Vargas Llosa y con Patricia, su mujer, continuó. ¿Cuál fue el siguiente escenario en el que os volvisteis a encontrar? El siguiente escenario fue en Egipto, en el Cairo. Yo creía que él no iba a venir, pero quedó realmente un sentimiento de amistad que volvió, a él le costaba mucho moverse una vez que, porque es una persona que tiene fuera de su movimiento normal, pero me dijo que sí, vino desde París, que entonces vivía en París, con Patricia y estuvieron 5 o 6 días tranquilos donde estuvimos paseando
por el mercado de Khan el Jalili, por las antiguas mezquitas de Egipto, por el barrio copto. Él era como una enciclopedia y como una esponja, trataba de embeberlo todo. Y en aquellos días no hubo relación escritor-director de Cervantes, hubo una relación entre dos matrimonios que se contaron confidencias, que se contaron anécdotas, que llegaron a tenerse un gran cariño. Ellos tenían pensado irse unos días después al Mar Rojo, a Sharm el Sheikh, y antes dieron dos esplendorosas conferencias, una en El Cairo y otra en Alejandría. En Alejandría, además, tuvo muchísima gracia, no voy a decir el nombre porque no, pero un catedrático de una universidad muy religiosa vino con nosotros porque iba a ser de intérprete de él en Alejandría. Entonces, paramos y de pronto dice Mario, bueno, vamos a... Mientras él para, él creyó que iba a la mezquita a rezar. Y le dijo, no, iba a comprarme una cerveza porque tenía mucha sed. Cuestión que continuó en Alejandría cuando pensó, dice, a lo mejor era sin alcohol. Servimos el vino y dice Mario, no, a este señor no, que es musulmán. Y le dice, musulmán, pero me gusta el vino. Entonces dije, mira, esta gente es muy buena, pero bueno, cada uno como nosotros. Hay gente que bebe, hay muchísima gente que no bebe, pero sobre todo, eso sí, son muy creyentes todos. Él se lo pasó estupendamente y de ahí se fue a Sharm el Sheikh. Tuviste una situación muy especial con Patricia, ¿no? Que te pidió comprar una pulsera. Sí. Hay dos anécdotas muy graciosas. Patricia nos dijo que le llevábamos a comprar unas pulseras beduinas de plata que había visto que María Ángeles, mi mujer, había comprado, y lo llevamos a uno que le dije, digo, bueno, vamos a ir al Bonito Bonito. Y me dice, ¿Bonito Bonito? ¿Por qué? Digo, bueno, cuando entres lo verás, claro, entramos y el pobre señor no era muy agraciado en belleza. Entonces decía, ¿y por qué le decís bonito, bonito? Digo, tú espera. Total, que sacaba una pieza y le decía, esto, bonito, bonito. Esto, bonito, bonito. Y dijo ella, ya me he enterado. Total, que compraron aquello, me las dejaron, yo tenía que ir, porque a la vuelta hacían escala en el Cairo, yo tenía un pase, me dejaban entrar prácticamente hasta el avión, le dije, no te preocupes, que yo te las llevo al avión. Y al irse, me dice, mira, vamos a hacer las últimas correcciones de la fiesta del chivo. Pero está prácticamente terminado. Pero por si nos pasa algo, aquí te dejo este disquete, me dijo Mario y Patricia, y si nos pasa algo se lo entregas a Carmen Barcells, nuestra editora, para su publicación. Dice, sí, que te lo has creído tú. Digo, si os pasa algo, lo pillo yo, lo mando a 4 editoriales y digo que lo he escrito yo. Y Mario, con cara de socarrón, se me queda mirando y me dice, sí, Antonio, pero hay un pequeño problema. Digo, ¿cuál, Mario? Dice que no te llaman Vargas Llosa. Dice, igual al leerlo dicen, esto es un bodrio, y lo tiran a la basura. Él era así, es que era simpático. Dice, mira, Antonio, la clave está en criar fama y luego echarse a dormir, que no es el caso, porque de todas las obras de Mario Vargas Llosa, a mí personalmente, una de las que más me impresionó fue La guerra del fin del mundo y la fiesta del chivo. Espectaculares. Bueno, todas, pero esas dos para mí especialmente. Me comentabas que hubo un episodio diplomáticamente delicado, ¿no? ¿Cuál fue? Sí, yo siempre, bueno, y con todos los directores del Cervantes, no es una cosa mía, teníamos en la ley fundacional, nos dicen que nosotros tenemos que promover no solo el español de España, y la cultura española, sino la cultura de todos los países cuya lengua oficial es el español. Mario tenía nacionalidad española, pero él era peruano y siempre hablaba y presumía de su patria, a la que adoraba. El embajador era un embajador que el pobre hombre iba 2 veces a la semana a hacerse diálisis porque tenía un problema grave. Diálisis en el Cairo, claro, así se murió el pobre. Y dijo de dar una recepción en honor de él. Le dijo al embajador de España que no se molestara. Al embajador de España, que era Alfonso Ortiz, le dijo que cómo se iba a molestar, que lo entendía. Dio una recepción maravillosa. Y Patricia le dijo, mira, acababa unos años antes, habían sido las elecciones en Perú, donde había ganado Fujimori precisamente contra Mario Vargas Llosa, lo cual hizo que Mario
pidiera la nacionalidad española porque le hicieron la vida imposible. Entonces le dijo, no vayas a decir que no has dado una recepción porque esto te puede causar problemas. Dice, ¿cómo que no lo voy a decir? Mira el telegrama que he mandado al ministro de Asuntos Exteriores. Acaba de estar en Egipto el insigne peruano Mario Vargas Llosa, a quien esta embajada le ha dado una recepción a la que han asistido ministros, personalidades culturales, cuerpo diplomático y un selecto grupo de amigos. Entonces Patricia dijo, este hombre es realmente una persona valiente y yo realmente le estoy agradecidísima. ¿Cómo ha sido capaz de hacer eso? No sé, él estaba muy enfermo, yo digo que muy pocos meses después murió, pero Alberto Tamayo siempre le recordaré con un cariño especial por aquel gesto tan bonito que tuvo y por lo bien que a mí siempre me trató. ¿Qué he hecho? Aplaude. Para que lo vean. Cuídame mi cartera, por favor. Comes underneath it's white because it's completely covered by soil like this level, and it is built as a Roman style building. You know there's difference between Greek theater and Roman llamado theater. The Greek theater is all outside of the city. Inmediatamente después de la guerra de Troya, donde fue uno de los héroes emprende su regreso a Ítaca, hasta que 10 años después llega a su pequeña isla de aldeanos y de campos, después de vivir aventuras extraordinarias que nos van revelando la naturaleza fantástica, hombres y mujeres comiendo, bebiendo, amándose y oyendo contar historias a los aedos. Dura 10 años, como había durado la guerra. 10 años en el curso de los cuales encuentra pretendientes que querían quedarse con su reino y arrebatarle a su esposa. Reencuentra a Penélope y ve a su hijo Telémaco 22 años después de haberlo visto por... Sí, me comentabas que en Alejandría os ocurrió una anécdota graciosa relacionada con el poeta griego Constantino Cavafis. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, Mario era un gran admirador de este poeta, que es uno de los grandes iconos de la poesía del siglo XX, y me pidió ir al cementerio. Le dije, mira Mario, meternos en un cementerio y encontrar la tumba va a ser una tarea de chinos, que sí, que quiero ir. Pues muy bien. Total, que al final le pregunto al guardia y, oye, cosas raras. Sí, no, allí está. Llegamos y era una tumba, pues, para mí, demasiado lujosa para ser la tumba de un poeta que había vivido en Alejandría. Pero digo, bueno, la habrá pagado la embajada, porque era un poeta griego nacido en Alejandría, pero era griego. Total, que Mario se emociona, casi llora, se queda concentrado en una postura hierática, está totalmente, casi rezando. Yo no sé lo que estaba haciendo o pensando en él, cuando llega el morito y me tira de la manga y me dice, señor, que ahí no es la tumba, es lo que hay más arriba. Y yo me quedo mirando y me dice Patricia, total, que no le dije nada, siempre me quedaré con la pena de no haberle dicho la verdad. Pero cuando salíamos me dice Patricia, estoy convencido que en esa tumba habría una gran señora, porque Mario las atrae. Patricia era así, era simpática, era graciosa, y él nunca se enteró de que realmente no estuvimos en la tumba de Cavafis. Me comentabas también que tras la visita a Egipto hicisteis una gira aún más compleja, pero igualmente memorable, que fue ir a Damasco, a Beirut y a Amán. ¿Cómo surgió hacer esa gira con Mario Vargas Llosa? Yo sabía
que ellos hacían un viaje en familia todos los años y yo sabía que él quería hacer la ruta de Lawrence de Arabia. Entonces se me ocurrió, pero para aproximarte a una persona como él, siempre tienes que inventarte alguna cosa que a él le haga gracia o que le haga moverse. Y aquello vino como anillo al dedo un artículo en El País donde él habla de que va a ver a la tumba de Cavafis. Y entonces dice, llegamos a la puerta y nos abrieron, porque estaba cerrado y es verdad que no lo abrieron, y entonces le dije, querido Mario, me he considerado muy importante, porque me has mencionado en tu artículo en El País, donde pone que nos abrieron la puerta, y en ese nos estaba yo. Aquello me dio hacer gracia, porque me contestó, y al final y me dijeron que venía, y fue un viaje precioso entre Siria, entre Damasco, donde empieza en el mes de junio del año 1996. Empieza en Damasco, luego se va a Amán y acaba en Beirut. Fue un viaje precioso. Y bueno, y realmente vino con sus hijas, con su hija Morgana, que acababa de casarse, me había invitado Mario a la boda de su hija en Arequipa, y con su hijo Álvaro y sus respectivas parejas. Es decir, que venían 6 y yo les acompañé durante toda la ruta, la parte del Oriente de Arabia por Siria, y luego me fui con ellos también al Líbano. En Jordania lo atendió mi compañero, el que había allí, en Beirut también, pero él me pidió que fuera a Beirut y estuve allí con ellos. Fueron unos días realmente impresionantes. En Damasco dio la conferencia en la biblioteca Al-Assad. Mira que teníamos ya un centro enorme y teníamos plazas para 200 personas, pero claro, se quedaba pequeña. En Al-Assad te entraba más de 500 y estuvo totalmente lleno. Y como siempre, Mario estuvo impresionante. Hubo 3 ministros del gobierno. Y bueno, y aquello ayudó porque habíamos tenido un problema bastante gordo. Para entrar en Siria, en aquellos días, había que poner en el visado que no habías pisado la ocupada Palestina. Y claro, Mario me dijo, mira, Antonio, hace menos de un año estuve con mi hija Morgana haciendo una serie de artículos. Morgana era mi fotógrafa y yo no voy a poner por escrito que no he estado allí. Yo no puedo mentir. Y mira, yo a veces he sido muy atrevido. Le pedí permiso al embajador y llamé al ministro de Información, el doctor Mohsen Bilal. Le expliqué la situación y me dijo, era un hombre excepcional, hablaba muy bien español, había sido embajador de Siria en España durante 6 años, y me dijo, no te preocupes, yo iré a recibirlo al aeropuerto y ahí yo le hago el visado y él no tiene que firmar nada. Pero en Siria las buenas noticias duraban muy poco. 2 días antes de llegar me llama indignado el ministro. Tú imagínate, yo, un don nadie, el ministro, cabrea diciéndome que le he engañado. Digo, señor ministro, que yo le he engañado. No entiendo. ¿Cómo me puede usted decir eso? Y me dice, el marido de Morgana es judío. Digo, le doy mi palabra de honor de que no tenía ni la menor idea. Déjeme que llame a Morgana y le vuelvo a llamar. Llamé a Morgana y me dijo, sí, Antonio, mi marido es judío, pero nunca ha estado en ninguna manifestación contra Israel, ni tampoco ha hablado mal de ningún país árabe. Si no nos quieren dejar entrar, pues no iremos. Claro, si Morgana no venía, su padre no iba a venir tampoco. Llamé al ministro y entonces, ahí por eso digo yo siempre que de todos los países donde más a gusto estuve fue en Siria. El ministro me dijo, mira Antonio, nosotros no tenemos nada contra los judíos, tenemos contra el Estado sionista. Si es verdad que ya lo hemos comprobado porque ellos tenían sus medios, que este hombre nunca ha intervenido en nada, no hay ningún problema. Le dieron el visado y aquello fue todo excepcional. Para los que no vieron la conferencia que nos impartió Antonio Gil el 14 de noviembre pasado, en el ciclo de Hacemos Barrio, bueno, pues allí nos habló de los 9 países donde ha estado como director del Instituto Cervantes y bueno, pues fue increíble, os recomiendo que la veáis. Qué tensión más grande, ¿no? Pasasteis en aquel viaje. Pero bueno, la gira parece que estuvo llena de momentos sorprendentes, ¿no? Sí, tuvo mucha gracia porque el Ministerio de Cultura, ya digo, los sirios son realmente, yo no he visto una gente tan amistosa y sobre todo tan generosa. Nos pusieron un autobús que era muy grande y dije, mire, para 6 personas, mi mujer y yo 8, no, y entonces nos mandaron uno pequeño. Cuando yo lo vi llegar,
A mí me iba a dar un ataque lleno de rosarios, de luces, y yo digo, "Oye, Mario, esto lo quito yo". Y me decía, no, a mí me encanta, déjalo, porque es que me recuerda a la Lima de cuando yo era un niño. Total, que fuimos en aquel autobús y de pronto Patricia, que es muy observadora, dice, oye, ¿y ese señor que va ahí de pie, qué hace? Porque un señor que no decía nada, solo de vez en cuando hablaba con el conductor y el conductor asentía y seguía. Claro, yo hablaba árabe y me estaba enterando de todo lo que estaba pasando. Oye, Antonio, y este conductor, es que nos va a matar, dile que vaya más lento. Te lo dije, pero ya no el conductor a su bola. Total, que ya me dijo, pero bueno, ¿me quieres decir qué hace ese señor? Digo, vamos, Patricia, ese señor lo que está haciendo es leyéndole las señales de tráfico que se encuentra porque el conductor es analfabeto. ¿Qué es analfabeto? ¿Y cómo tiene el carnet? Digo, que aquí eso es muy normal. Que pase, que no pasa. Que al final le dije al conductor, mire, o va usted más lento o nos bajamos y nos vamos andando. El hombre ya paró, nos pidió perdón y no volvió a pasar nada. Pero fue realmente gracioso ver, pues, es normal, el chofer que yo tenía en Siria, porque ahí a veces tienes que ir con chofer, y tampoco sabía leer ni escribir. Y sin embargo allí lo que pasaba era la prueba práctica y pasaban su carnet de conducir y ya está. Bueno, Antonio dice que habla árabe, pero en una cena, después de la intervención que tuvo en Albacete, nos comentó también que hablaba japonés. Yo hace poco grabé un vídeo con una aplicación donde tú le escribes lo que quieres que diga y pone en tu boca el idioma japonés, que además decía Antonio, dice, no lo has hecho tú porque es un japonés perfecto. ¿Tú hablas japonés, Antonio? Bueno, yo en mayor o menor nivel hablo 10 idiomas. 10 idiomas. Estoy ya mayor, Virgilio, y la neurona que me queda está lesionada. Llegué a hablar japonés a un nivel intermedio y el turco, que es de la misma familia, es la familia uralo-altaica. Son lenguas totalmente distintas a las lenguas románicas, como es mi caso, o a las lenguas sajónicas, como es el caso del inglés. Y cuando dejas de practicarla, al final se te olvidan. Hace poco presenté mi libro del Palmar de Troya al Instituto Cervantes, donde yo narro todas estas historias y que recomiendo desde aquí que lo lean porque es un libro realmente espectacular, donde se cuentan todas estas anécdotas con Mario y muchas más, con los emperadores de Japón, con presidentes del gobierno, con reyes de España, con todos los grandes escritores. Y he llegado a hablar, todos se han quedado sorprendidos. Eduardo Mendoza, que es el que hace el prólogo de mi libro, lo pone en el libro, que nunca llegó a entender cómo había tenido esa capacidad. Y fue por una sencilla razón, Virgilio. Yo he dicho que yo era maestro y en el Cervantes soy doctor, soy licenciado, pero yo era maestro. Mi trabajo era maestro y yo firmaba al principio las cartas los durqueños de Londón. Venía de un pueblo de 1.600 habitantes y me encontré dirigiendo la sede, algunas de las sedes más icónicas del instituto. Siempre tuve que demostrar que realmente no se habían equivocado conmigo. Eso nadie me cuestionó, pero era mi manera de ser. Y entonces, una manera de que te respetaran en todos estos países es que aprendieran la lengua. He sido también envidia de algunos embajadores que me han tomado cierta envidia de ver que yo era capaz de comunicarme. Íbamos a una reunión con un ministro y yo le hablaba en árabe. Y claro, los otros, pues, esas cosas no les gustan, porque hay algunos embajadores, casi todos, que son extraordinarios, pero hay otros que no son tan extraordinarios. Y a algunos, pues, les molestaba. El árabe, sin embargo, debe de ser que lo tengo en los genes. Lo sigo conservando como el primer día. Mi último destino fue en Argel. Hacía más de 10 años que yo no hablaba árabe. Y desde el día que llegué allí, desde el primer día, me comuniqué en árabe con gente culta, porque lamentablemente yo pedí Argel porque creí que iba a hablar árabe y allí se habla danilla, que es una especie de árabe, francés y en bereber, y que no lo entienden ni ellos. O sea que fue un desastre para mí, pero a nivel culto sí se hablaba del árabe clásico y yo estaba muy bien valorado precisamente por eso. Después de la gira tan intensa que tuvisteis, estalló la guerra entre Hezbollah e Israel
en el verano del 2006. Tú estabas en Damasco por aquel entonces. ¿Qué papel jugaste en la evacuación de los españoles? Bueno, primero hay una cosa que quiero contar. Morgana, como he dicho, era fotógrafa y ella quería ir a cubrir la guerra del Líbano. Pero claro, su marido era judío, ¿cómo iban a entrar? Mario me llama y me dice que por qué no intento que entren por Siria para ir hasta, como están haciendo todos los periodistas, para ir hasta el Líbano. Pues ni corto ni perezoso, llamé al ministro. Ahora digo yo, jolines, aquí no soy capaz ni de llamar al alcalde de mi pueblo. Llamé al ministro y previamente pidiéndole permiso al embajador, lógicamente, Juan Serrat, con el que me llevaba estupendamente, y me dijo: Antonio, después de lo bien que lo hizo Mario aquí, por descontado, en 2 horas le estaba contestando a Mario que ya tenían el visado. Y claro, ellos se quedaron sorprendidísimos de las relaciones a tan altísimo nivel que yo tenía. Te voy a contar un secreto. Yo me quedé sorprendido también porque que me iban a mandar al cuerno. Y el hecho de hablar árabe, pues resulta que en las evacuaciones, es decir, ahí se crea la guerra entre Hezbollah e Israel y toda la población, más de 300 personas, cerca de 400 sacamos. Y el sistema era el siguiente: el Ministerio de Asuntos Exteriores nos daba un pase para que no, porque no tenían visado y no daba tiempo a hacerlo. Ellos dormían en el Cervantes, íbamos al aeropuerto y del aeropuerto pues salían para España. ¿Quién era el único de la gente con acreditación diplomática que hablaba árabe a un nivel aceptable? Yo. O sea que me encargué desde las 4 evacuaciones que hubo, de 3. Entre ellas vino en una de ellas Maruja Torres, que lo narra en su libro La amante en guerra, que se publica un año después, en 2007. Al llegar al aeropuerto, en la primera de las veces, el guardia de turno me dice que no tienen visado y que no pueden salir. El avión esperando. Si pasaban las horas, los pilotos tenían que quedarse a dormir. El embajador le iba a dar un ataque. Se dirige al guardia y el guardia, como lo ve con las manos, levanta, que no iba a hacer nada que decirle que me va a buscar usted la ruina. Pero claro, se lo decía en español. Le dio un empujón con tan mala suerte que se cortó un dedo con la ventana y empezó a sangrar. Y entonces le dije: acaba usted de atacar al embajador de España. Esto le va a costar a usted cadena perpetua también. El guardia, que era negro, se puso blanco. Y dije: pero esto lo podemos solucionar muy fácil. Llame usted este número, como le llevo diciendo, que es de exteriores, y verá usted cómo estos pasajeros pueden salir. Llamó, se desbloqueó el tema y los vítores y oles a Juan Serrat fueron impresionantes. Bien, aquello desde luego pareció una operación militar en regla, totalmente en regla. Hay una película muy parecida, que no sé si era en Irán o dónde era también, que sacan a unos españoles de allí. Esto fue impresionante, desde luego, y contado en primera persona como nos estás haciendo, nos deja un poco con la boca abierta. ¿Cómo vivieron aquella situación los evacuados? Bueno, nosotros en la cafetería que tenía el Cervantes, porque teníamos de todo, nos dio instrucciones el embajador de que estuviera abierta las 24 horas del día, le preparamos comida, yo salgo en televisión en 24 horas repartiendo bocadillos, y al llegar a Madrid, bueno, ellos estaban agradecidísimos. Bocanegra, que era un chico muy joven que trabajaba para una ONG, me impresionó cuando dijo: realmente nos hemos encontrado como si estuviéramos con nuestra propia familia, nos han tratado como si fuéramos sus hijos. Realmente ellos estaban muy, muy, muy agradecidos. Ten en cuenta que esa vez, la primera que yo fui, fue realmente temeroso, porque justo unos 20 minutos antes de llegar los autobuses vi pasar los aviones que cargaron el puente por donde venían, tuvieron que tirar por una carretera accesoria, sí. Así que ellos muy agradecidos, y nosotros realmente también, de haber podido colaborar a evacuar a todos los españoles que vivían allí. ¿Recibiste algún reconocimiento por aquel trabajo? Bueno, Leire Pajín, entonces era la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, mandó un escrito agradeciendo a todo el personal, incluido el director del Instituto Cervantes de Damasco, sin los cuales, decía, no hubiera podido hacerse la evacuación como se hizo. Y posiblemente un año después, cuando yo dejo Damasco, me conceden la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. Supongo que sería también teniendo en cuenta eso y el trabajo, en definitiva, que hice ahí. Pero vamos, a mí las condecoraciones, realmente como español, pues estoy orgulloso de haberlas tenido, pero me impresionó y me llenó muchísimo más el agradecimiento de la gente y el saber que habíamos hecho algo realmente bueno.
Finalmente, fuiste nombrado director del Instituto Cervantes en Tokio, ¿no? Que si mal no recuerdo es, creo, el más grande a nivel mundial. Tu misión principal era preparar las actividades del año dual de España en Japón. Cuéntanos cómo comenzó a gestarse uno de los proyectos más ambiciosos de tu gestión. Mi nombramiento en Tokio era complicado. Yo no hablaba japonés, pero los asesores del secretario general, Rafael Rodríguez Ponga, además él ya me había conocido en Egipto y vio cómo hablaba árabe, le dijeron que no había problema, que yo lo aprendía en 3 meses, una exageración, porque después de 5 años aprendí lo justo. Pero a mí me avalaba el que siempre había aprendido el idioma que había estado y sobre todo que en Estambul, que fue mi destino anterior a Tokio, había llevado a cabo la capitalidad cultural europea de Estambul con un programa impresionante de actividades, donde lo que más destacó fue la gran cantidad de patrocinios que yo conseguí. Y me manda a que me haga cargo de la preparación del año dual y que consiga patrocinios para hacer muchas actividades. Todo salió muy bien. Pero lo que se me ocurrió a mí y al anterior director que había antes de mí, Víctor Ugarte, hacer un congreso sobre... Víctor había pensado de hacer un congreso sobre la lengua española y yo pensé que era muchísimo mejor hacerlo sobre la lengua española y la cultura hispánica. De esta manera englobaría a las 22 embajadas latinoamericanas acreditadas allí en Tokio. Se me ocurrió también que la inauguración podía ser espectacular. 2 premios Nobel, Mario Vargas Llosa y Kenzaburo Oe. Mario me manda una carta diciéndole a Kenzaburo, Mario había estado en 2011 en Tokio, justo antes de que yo llegara, yo llegué en 2012, diciéndole, nada más incorporarme yo, que somos muy amigos, que va a estar en la inauguración del año dual y que le gustaría que hubiera una visión de apertura de la importancia de las lenguas y las traducciones de 2 premios Nobel de literatura. Kenzaburo contesta que es un honor, que encantado y todo muy bien, y que nos pongamos con él en contacto en enero de 2013, estábamos en septiembre de 2012, a partir de enero para ya ir concretando. En febrero le escribo una carta y para mi sorpresa me dice que está en litigio con el gobierno japonés como activista para que quiten las centrales nucleares después del accidente de Fukushima, con la central nuclear de Fukushima y toda la contaminación que se creó. Él se hizo un activista y que no participa en nada. Le vuelvo a escribir, claro, ahí yo no sabía que los japoneses cuando dicen no, es que es no. Y le escribí y ya me contestó, mire, no me moleste más que no voy a ir. Digo, bueno, pues nada, entonces le escribo a Mario. Mario estaba muy cansado. Le habían dado el Nobel en 2010 y no había parado de ahí. Estaba hecho polvo. Yo no sé si lo de Kenzaburo influyó o no, pero Patricia me dijo, mira, Antonio, Mario está muy cansado, está mal y no queremos dejarte en la estacada, pero vamos a declinar y no vamos a ir. Y yo, claro, ella me dijo, yo no quiero hacerte ningún daño. Digo, ¿qué daño? Si siempre me habéis apoyado, yo lo entiendo. Dice, mira, si me insistes, yo vuelvo a hablar con Mario. A ver, digo, no, Patricia, no insistas porque si él ha dicho que está muy cansado es que está. O sea que vamos, lo único que sí te pido es que intentes hablar con la Academia de Perú y con la Academia Española a la que pertenece Mario, porque yo lo que quiero es cerrar el congreso con una mesa redonda con académicos. Indiscutiblemente, Mario intervendría porque de España me vino el secretario general de la Real Academia Española, que ahora mismo no recuerdo, hombre, si es muy amigo mío, pero es que el Alzheimer, te digo que me queda una neurona y me está fallando. El secretario general, que luego fue el director de la Real Academia Española, es el anterior al actual. Vinieron los presidentes de la Real Academia de Uruguay, Paraguay y Ecuador, y vino de Perú el vicepresidente de la Academia. O sea que tuvimos un cierre espectacular. Y además, cada uno de los latinoamericanos que vinieron, de los académicos latinoamericanos que vinieron, fueron pagados por sus respectivas embajadas, con lo cual fue un acierto total de gestión y de que a nosotros no nos costó un duro y quedó un congreso que se ha hecho bienal. A partir de ahí, el congreso fue el primer congreso del español, de la lengua española y la cultura hispánica en Japón, y a partir de ahí se hizo. Contamos para la parte científica con el Observatorio de la Lengua Española de Japón, que estaba constituido por los 15 catedráticos de mayor prestigio. Fue para mí
un honor que las embajadas latinoamericanas, al final de mi trayectoria en Tokio, me condecoraran y que el Observatorio de la Lengua Española me hiciera un homenaje espectacular. No creo haber merecido tanto, pero ya sabes lo que dicen, que a veces unos nacen con gracia y otros caen graciosos. Y yo creo que les cae gracioso a todos ellos porque me vieron como muy atrevido. Tú ten en cuenta que yo al final hacía mis presentaciones de las actividades culturales en japonés, lo cual era pues un atrevimiento, entre otras cosas. Muy bien, Antonio. Voy a leer un texto que creo que como reflexión final a esta fabulosa entrevista que nos has concedido de Hacemos Barrio, resume lo que realmente hemos tratado. En cada página de esta entrevista se respira algo más que la historia de una relación entre un gran escritor y un director cultural entregado a su vocación. Se respira la dignidad silenciosa del trabajo bien hecho, la fuerza invisible de la amistad verdadera y la belleza de una vida dedicada a tender puentes entre culturas con el arte como bandera. Antonio, es un privilegio enorme ser amigo tuyo después de tantos años que no habíamos coincidido, volver a encontrarnos en las conferencias, en esta entrevista. Y bueno, decir que ayer, por ejemplo, estuve visitando la magnífica exposición de Santiago Vico de fotografía que tiene aquí en el centro de la Asunción, que les recomiendo a todos los que nos están viendo en Hacemos Barrio que la visiten. Y una de las fotos que tiene, que la pongo a continuación, es con Mario Vargas Llosa en Albacete. Mario Vargas Llosa estuvo también en Albacete. Entonces, bueno, Antonio, yo para despedirnos te pediría un favor, y es que nos dediques unas palabras en japonés a Hacemos Barrio. ¿Cómo lo ves? Me parece muy bien, pero antes sí quisiera decir que el privilegio realmente ha sido, bueno, tener, porque hoy ha estado de alguna manera, el espíritu de Mario está con nosotros. Para mí ha sido un privilegio conocer a un genio, a un ser humano excepcional, a dos, porque siempre, ya digo, meto a Patricia y a sus hijos, a los que quiero mucho. Ha sido realmente un privilegio haber estado con ellos y de alguna manera parafraseo la canción de Mecano que le hacían a Dalí diciendo que los genios no deben morir. La pérdida de Mario Vargas Llosa es irrecuperable. Se pierde el gran adalid de las letras españolas, se pierde el gran amigo, se pierde al gran intelectual y se pierde al extraordinario ser humano. Y ahora, konnichiwa, watashi wa Antonio Gil to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. He dicho, buenas, mi nombre es Antonio Gil, estoy encantado de estar aquí con ustedes. Muy bien, Antonio, un placer. Nos vemos en junio, en esa visita que vamos a hacer al entorno de otro de los ponentes. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte para Hacemos Barrio. Realmente ha sido un honor para mí colaborar con el Ayuntamiento de Albacete en este ciclo que hacéis y estoy muy agradecido de que hayáis contado conmigo. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.